Yo quiero invitarle hoy, yo traigo una palabra que quiero compartir, se llama la semilla de vida. Quiero hacer una oración antes de presentarla. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo presento esta palabra, Señor, así como me has instruido. Creo yo que eso es lo que tú pusiste en el corazón para compartir el día de hoy. Y Padre, que cada uno, Señor, se encuentre como una tierra receptiva, una tierra que está preparada, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, por el arrepentimiento, por el perdón, Señor, de nuestros pecados. Y venimos dispuestos, Señor, a que tú nos hables, nos enseñes, nos instruyas y toques nuestra vida, toques nuestro corazón, toques las vidas de nuestras familias, de todos cuantos escuchen este mensaje, Señor. Yo presento delante de ti en esta hora este mensaje, Señor. Padre, que tú lo transformes, Señor, y que tú hables a cada uno según su necesidad. Yo no conozco sus necesidades, pero tú sí. Y a cada uno yo te pido que tú le hables y que tú le exhortes, le animes, le corrijas, Señor, le disciplines, lo que tú pretendas, Señor, que lo que tú sepas que es lo mejor para nosotros. Estamos dispuestos a recibir de ti lo que tú nos des, Señor, porque sabemos, Señor, que de nosotros has de tener misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Usted puede concluir eso en su vida, que Dios es bueno, que Dios está en control de su vida, de su entrar, de su salir. Mis lentes están un poco, ¿cómo se llama? Empañados. Dije, bueno, ¿por qué los veo tan serios? No, pues eran los lentes. Viera que una de las cosas que estaba meditando yo sobre la palabra, como el tiempo en que la palabra fue establecida, pues era un tiempo rural, se puede decir, ¿verdad? En aquel tiempo era común la agricultura, la ganadería. Digo, lo sigue siendo en este tiempo, pero ha habido una transformación, ha habido cambios. Las ciudades han crecido mucho. Hay ciudades donde los niños, los jóvenes, ni siquiera conocen el campo, ¿verdad? Están envueltos en grandes ciudades, en otros temas. Y cuando Jesús estuvo enseñando, cuando los discípulos estuvieron enseñando, cuando los profetas vivieron en el pasado, todavía hay profetas, pero me refiero a los profetas que están en la Escritura, todos ellos traían un mensaje relativo con el campo. A veces hablaban acerca de la siembra, de la cosecha, del labrador, de la vid, de la higuera, de la lluvia, de la sequía, cosas que de pronto para la gente de la ciudad dice, ay no, yo no quiero ni que llueva, ¿verdad? Porque no tenemos luego la conciencia de toda la necesidad que se requiere de la lluvia, ¿verdad? Yo he escuchado señoras que dicen, no, yo no quiero ni que llueva ya, ¿verdad? Porque se hace un lodazal y no sé cuánto. Pero cuando Jesús hablaba de eso, hablaba de la lluvia, la gente decía, sí, que no cese la lluvia, la necesitamos, ¿no? Como que había un poco más conciencia. Tengo algunos amigos que son pastores y viven en la ciudad y yo escucho sus mensajes algunas veces y hablan de chips y de procesadores y del disco duro y todas esas cosas. Y digo yo, eso no se veía en la palabra, ¿verdad? Pero bueno, pues en la ciudad y para los jóvenes, pues es un tema actual, ¿verdad? Dice que la nube y que no sé cuánto y todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros no. Pero yo me quedé con el área del campo, ¿sí? Y me gusta esa área. De hecho, mi carrera la cursé en ese aspecto, ¿no? De la agricultura. Pero la palabra habla mucho sobre muchos temas y esos temas siempre, a través de ellos el Señor nos comunicaba un principio, una verdad poderosa, una verdad, un principio eterno. A través de esos ejemplos, esas analogías que hacía, ¿no? Para podernos enseñar. Y bueno, pues hay parábolas muy hermosas en la palabra que hablan, alguno habla del sembrador, el trigo y la cizaña, y muchas más que están hablando sobre el tema rural. Y yo pienso que
que todo el ejemplo que el Señor hace es digno de nosotros meditar en Él, en todo lo que representa. Yo este jueves pasado estuve hablando acerca de las semillas y cómo el Señor habla acerca de las semillas de tal manera que el diseño que Él hizo de una semilla lo compara con su palabra. Dice, así como una semilla, así es su palabra. Entonces, si yo quiero entender cómo funciona su palabra, pues entonces sería bueno que yo conociera cómo funciona una semilla, cómo una semilla es transformada, cómo una semilla viene a traer vida, todas esas cosas. Y mire, por ejemplo, para un pequeño ejemplo, si usted abre su Biblia ahí en Isaías capítulo 55, qué bueno que está aquí hoy. Isaías 55 y versículo 6 es una exhortación, algo que Dios está hablando para nosotros, porque Dios nos ama y Dios nos dice qué hacer también. Y aquí nos dice algo que a mí se me hace muy importante esta porción, y ahorita le voy a decir por qué la estoy citando. Dice, buscad, ¿sí lo encontró? Isaías 55, 6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Es una frase que debe conmovernos, ¿no? Porque dice, hay un tiempo para encontrarte con Él. Si no le buscas en ese tiempo, quizás ya no lo vas a encontrar. Sí. Quizás hay amigos o amigas o padres o madres que están diciéndole a sus hijos, acércate a Dios, busca a Dios. Luego. Quizás nosotros fuimos de esa clase de personas que dijimos luego, pero el Señor tiene un tiempo para hallarlo. Sí. Y el hecho de que usted esté aquí es motivo de alegría, porque de alguna forma, no sé si vino porque le torcieron el brazo o por lo que haya sido, pero es importantísimo que nos encontremos con el Señor. Dice además, llamadle en tanto que está cercano. Son cosas que no puede uno delegarle a otra persona. Buscarle, dice, tú le tienes que buscar. Llamarle, tú le tienes que llamar. No puede hacer eso alguien por ti. No lo puede hacer tu esposa, tu esposo, tu hijo, o tu papá, o tu hermano. No, tienes que ser tú el que lo haga. No hay otra persona. Y dice también, deje el impío su camino. El impío es aquel que no tiene respeto por lo que Dios ha dicho. Si una forma de describirlo, pues un impío es alguien que le importa poco lo que Dios dice. Dice, si mi vida es como yo la quiero vivir y a los estándares que yo le he establecido, así es mi vida. Entonces dice, deje el impío su camino. Ese camino que lleva, déjelo, vuélvase al Señor. Dice, el hombre inicuo, deje sus pensamientos. Deje de pensar como está pensando, pensamientos alejados de Dios. Y dice, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué hermoso, ¿verdad? Que Él es amplio en perdonar. Nos perdona simplemente. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos acercamos y le decimos, Señor, necesito tu ayuda, el Señor dice, yo estoy aquí para ayudarte. Estaba esperando que vinieras. Pero mientras no vengas, no sucede nada, ¿verdad? Tenemos que entender cómo funciona eso. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nuestros pensamientos están limitados. A lo mejor escasamente alguien puede estar planeando qué voy a hacer esta semana, qué voy a hacer la siguiente semana, y el Señor ya sabe cómo va a terminar todo. Él tiene planeados, si usted ve su Biblia, ahí hay una planeación de 5,000 años, 6,000 años. Hizo el plan, así va a suceder las cosas. Dice, mis pensamientos no son los suyos, yo estoy pensando en cómo las cosas van a terminar. Dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que la riega y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Si usted acostumbra a subrayar su Biblia, subraye esa parte. Así será mi palabra, ¿sí?, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Todas las cosas que Dios habla, en el momento en que tú las escuchas, entonces tú recibes una instrucción, ¿sí? Esa es una instrucción que lleva un propósito. Y ese propósito va a provocar algo en tu vida. Y eso que provoca en tu vida, tú vas a decir, sí, Señor. O tú vas a decir, no, Señor. Pero va a provocar algo. Esa palabra no va a volver vacía. O sea, dice, lo que yo dije va a venir con un fruto. Un fruto de vida o un fruto de muerte. De muerte a aquellos que la rechazan y de vida a aquellos que la reciben. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos con la palabra? ¿Cómo recibimos la palabra? Si la recibimos, estamos recibiendo vida. Si la rechazamos, estamos abriendo la posibilidad de la muerte para nosotros. Así de serio es eso. Dice, no volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero. Dice nomás, qué poder del Señor. Dice, lo que yo quiero es lo que va a hacer mi palabra. Y será prosperado en aquello para que la envíe. Yo la envié para algo y va a provocar eso ahí en su vida. Si usted no se conmueve con la palabra, pídele al Señor, Señor, dame ese sentir de poderme conmover con tu palabra, de poder entender que eres tú el que me está hablando. Quizás me estás hablando acerca de un pastor, quizás me estás hablando acerca de un padre, un hermano, un hijo o quien usted quiera. Porque Dios usa muchas personas, muchos medios para hablarnos, para corregirnos, para sacarnos de un camino equivocado. El Señor lo que hace es envía su palabra. Lo hace todo a través de su palabra. Si nosotros no valoramos su palabra, no hay posibilidad de cambio en nuestra vida. Podemos pasarnos años y años en la misma condición sin que produzca nada. Dice, hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Entonces el Padre dice, mi palabra es como una semilla. Y usted puede tener, aún los que viven en la ciudad, yo creo que los que viven en la ciudad, hay mucho cemento allá en la ciudad, pero como quiera que sea, le gusta tener una macetita, ¿no? Una plantita. Y siembra una semillita o algo ahí. Y sabe que la tiene que regar y sabe que tiene que estar al pendiente de ella porque de lo contrario se seca. Entonces la semilla, número uno, tiene que ser depositada. La semilla tiene que entrar en contacto. Tiene que entrar en contacto con la tierra. La palabra de Dios, mientras esté entre las pastas de la Biblia, no va a producir nada. No es sino que hasta que esa semilla entre en contacto con la tierra, porque tú eres tierra y yo soy tierra. Y cuando la palabra hace contacto con la tierra, entonces se desencadena un proceso como el proceso de la semilla. Por esa razón el Señor lo que hace es envía palabra, ¿sí? Para que cuando tú recibes la palabra, entre en contacto con la tierra y se desata el milagro y empieza a ser una transformación en una vida. Pero mientras se quede ahí entre las páginas, entre las pastas de la Biblia, es como si tú tienes una semilla, es muy valiosa, es una semilla de vida, pero ahí está guardada y no va a producir nada, absolutamente. Yo me dedico a eso, a las semillas. Les decía, tengo más de 30 años de estar en ese negocio de semillas, de vender semillas. Mientras la semilla está en la bolsa,
No hay esperanza de cosecha cuando la semilla se saca de la bolsa y se pone en contacto con la tierra. Entonces uno puede estar esperando que algo va a suceder. Y es muy importante que nosotros entendamos ese proceso. Jesús les dijo a sus discípulos, Él les contó una parábola. Yo creo que todos conocen la parábola del sembrador. Y dice en la parábola del sembrador, lo voy a parafrasear lo más breve posible, dice: el sembrador salió a sembrar y sembró su semilla. Y una parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó entre las piedras, otra cayó entre espinos, otra cayó en buena tierra. Sí. Y dice que la misma semilla que cayó junto al camino, la misma semilla que cayó entre las piedras, la misma semilla que cayó entre espinos, fue la misma semilla que cayó en buena tierra. Solamente produjo la que cayó en buena tierra. Entonces, al final de cuentas, el problema no es la semilla, el problema es el lugar donde la semilla cae. Porque bueno, nosotros, me refiero a los predicadores, podemos estar predicando y yo puedo ver, sinceramente se lo digo, puedo ver a alguien que está emocionado, escuchando la palabra, y puedo ver a alguien que está dormido. Yo no puedo tener control sobre eso. Tendría que estar contando chistes para mantener despierto a todo mundo. Pero hay quien está atento a lo que el Señor está diciendo. Y puedo ver si, bueno, ¿por qué esa persona está llorando y por qué la otra persona está dormida? Uno es como el que está en el camino, entre las piedras, entre los espinos, y el otro es como tierra fértil, poderosa. Ahora, si yo lo veo así, digo yo, bueno, pues del 100%, si uno sabe tantito de matemáticas, dice, bueno, pues un 25 en la orilla del camino, otro 25 entre espinos, otro 25 entre las piedras y otro 25 en buena tierra. Se van reduciendo las posibilidades. Muchos son llamados, pero pocos escogidos, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, Jesús, lo que le quiero yo resaltar hoy, es que Jesús dijo algo. Ellos se quedaron así, sus discípulos, y no entendieron la parábola. Y les digo, bueno, mira, la parábola quiere decir esto. El sembrador, pues es el Padre. La semilla es la palabra. Los que cayeron entre piedras son aquellos que se emocionan un poquito por la palabra que oyeron, pero no les interesa mucho. Los que cayeron entre las espinas son aquellos que reciben la palabra, pero las preocupaciones, los asuntos de la vida ahogan. Y los que están junto al camino, dice, pues pasa el enemigo y se la recoge de su corazón. Pero los que cayó en buena tierra son aquellos que la reciben, la creen, la viven. Esos son los que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Entonces, eso fue la explicación que les dijo Jesús, ¿verdad? Pero Jesús les dijo algo que a mí me llamó la atención y se lo quiero poner aquí. Les dice algo en Marcos capítulo 4 y versículo 13. Vea lo que dice. No sé si lo tenemos acá, pero hablando de esta parábola, de la parábola del sembrador, les dijo, ellos cuando le preguntaron, oye, ¿qué quiere decir esa parábola? Y él les dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, si no entiendes el proceso de que la palabra de Dios es una semilla, entonces ya no entendiste nada. No vas a poder entender la Biblia. Porque la Biblia la tienes que entender como eso, como que es una semilla. Una semilla que va a transformar tu vida. Una semilla que tiene potencial para vida. Una semilla que tiene potencial para cosechar, ¿sí? Entonces es importante que nosotros entendamos y veamos la palabra y que nosotros, hijos de Dios, nos convirtamos en
hombres y mujeres que siembran la palabra, en su casa, en su esposa, en sus hijos, en sus nietos, en sus padres, en sus abuelos, en sus primos, en sus tíos, que siempre estén sembrando la palabra. Porque donde tú no siembres la palabra no va a haber fruto. La única esperanza de fruto es que la palabra haya llegado a una vida. Si no llega la palabra a una vida, no hay esperanza. Por esa razón vino nuestro Señor Jesucristo. No había esperanza, Él es la palabra viva. ¿Sí? Él es el Verbo encarnado, la palabra que vino a entregarse por nosotros. Y Él dijo claramente, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero ¿por qué razón hay tanta escasez de la palabra? Aun cuando hay mucha palabra corriendo, aún en las redes sociales, cada iglesia está abierta los domingos y otros días de la semana, pero aún así las asistencias no son tan numerosas. Porque el enemigo nos tiene engañados pensando que no, pues para qué necesito la religión. Si no estoy hablando de religión, estoy hablando de las palabras que transforman vidas, que producen resultados. Si hay algo que usted debe estar buscando, son resultados. Dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. Y en otras versiones dice, la sabiduría es justificada por sus resultados. Tenemos que ver resultados, tenemos que enfocarnos en eso, en los resultados. Yo puse a pensar en la semilla, entonces, la palabra de Dios, y digo yo, ese ha sido el medio que yo me he desenvuelto, quizás no el suyo, pero me puse a pensar en eso. Qué importante que el Señor hiciera esa comparación. Para mí fue algo tremendo, como una revelación. Digo yo, porque una semilla tiene un potencial. Mientras esté guardada, ahí está la semilla, no pasa nada. Pero tiene un potencial tremendo, ¿verdad? Un granito de maíz se puede convertir en un par de lotes. Pero mientras tanto, es un granito de maíz, ahí está. Y así como esa multiplicación, ese granito de maíz o ese saco de maíz se puede convertir en toneladas, ¿verdad? Si es sembrado, si no, ahí está. Otra de las cosas que yo me quedo pensando en el caso de la comparación, una semilla es un ser vivo, es un ser vivo. Es un ser que necesita cuidado, no así la palabra de Dios. La palabra no necesita que la cuides tú, ¿verdad? Porque la palabra de por sí está viva y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dice la Escritura. No pasarán, están vigentes. ¿Sí? Pero la semilla sí es un ser vivo, sí, como tal, tiene un tiempo de caducidad. Pero no para nosotros, los que tenemos caducidad somos nosotros, no la palabra. ¿Sí? Una semilla tiene información dentro de ella. Cuando usted pone la semilla en la tierra, entonces se desatan procesos dentro de la tierra, procesos químicos dentro de la semilla. Y esos procesos químicos empiezan a hacerla crecer y empiezan a aventar raíz y a aventar hoja. Y entonces empieza todo un proceso, tiene información ahí dentro. La palabra de Dios tiene información, aun por pequeña que sea la palabra que Dios le está lanzando, tiene una información poderosa. Una semilla tiene un plan dentro de ella. Dice, esta semilla va a crecer y se va a convertir en una planta, va a tener tantas hojas, va a tener una espiga o va a tener un fruto, toda esa información está dentro de la semilla. Cuando el Señor nos da algo, en ese algo que nos da, viene una información preciosa. Cuando uno se pone a meditar, entonces uno empieza a comprender todo aquello. De lo contrario, uno puede recibir una palabra. Pero cuando piensa, Señor, ¿qué quieres decirme con esto? ¿Qué voy a hacer con esto que me dijiste? ¿Qué esperas tú que yo? Cuando nos metemos ahí, entonces nosotros vamos recibiendo todo lo que la palabra representa y tiene.
Una semilla, déjeme decirle también, una semilla tiene un calendario ahí adentro. Una semilla tiene un calendario, porque yo le puedo decir, una semilla de sorgo que usted siembra y usted la siembra, yo le puedo decir a los 55 días va a tener una espiga. Porque tiene un calendario, porque a un tiempo va a hacer algo. ¿Sí? Entonces, si yo hago la comparación como el Señor dijo que su palabra es como una semilla, entonces yo tengo que entender que la palabra de Dios tiene un calendario para mi vida. ¿Sí? O sea que si yo recibo una palabra, tarde que temprano va a suceder algo, porque esa palabra venía con tiempos específicos establecidos por el Padre para nosotros. Por eso usted tiene que ser paciente cuando una vez que recibe una palabra, yo la creo, yo la recibo y yo la espero y yo sé que lo voy a ver. Una semilla es un milagro en potencia. Entonces cuando usted recibe una palabra, y bueno, digo yo, cuando reciba, el Señor ya le entregó toda su palabra. Toda su palabra nos la entregó. ¿Sí? Nosotros somos los que decimos, bueno, voy a agarrar esta partecita, voy a agarrar esta otra. Pero el Señor ya nos dio toda su palabra. Jesús es toda la palabra. Y Jesús ha venido a morar en su corazón. Pero el enemigo nos roba a nosotros, donde nosotros no ponemos atención a eso. No es importante para nosotros. Digo para algunos, pues. Y de alguna forma puede decir, hay una escasez de semilla ahí en su vida. Hay una escasez de palabra, hay una escasez de meditación y hay una escasez de fruto, hay una escasez de resultado. ¿Por qué? Porque la palabra no está operando. La palabra se queda ahí. Yo le decía que una semilla tiene una condición cuando recién es cosechada esa semilla, entra en una posición de dormancia, está dormida, no logra, ahora sí que despertar, y usted la puede poner en el suelo y no, porque hay una condición con la cual la semilla viene, así le llaman dormancia. La palabra de Dios lo único que requiere es que tú la creas. Cuando tú la creas, eso se rompe y entonces empieza a producir, empieza a trabajar en tu vida. Y usted piense ahorita, yo le quiero pedir hacer esta petición, que usted piense qué palabra Dios le ha dado, en qué palabra, porque hay palabras específicas, hay palabras que le llamamos que son como un rema de parte de Dios, una palabra que llegó a tu vida y se hizo carne, y dices tú, esto Dios me lo habló a mí, ¿sí? Yo creo esta palabra, esto es para mí, Dios me lo habló. Entonces, cuando tú crees algo así, esa palabra se vuelve en ti, ahora sí que esa poderosa semilla que va a dar fruto, que tiene un tiempo, que tiene un plan, y que si tú te comprometes con ella, tú lo vas a ver. No importa cuál sea el escenario en el que estés, no importa, porque la palabra no es afectada por eso. Y yo puse algunas cosas porque dije yo, ¿qué les puedo yo decir, Señor? Si no es que Él espera que cada uno de nosotros nos convirtamos en un sembrador de la palabra, que sembremos en nuestra propia vida, que sembremos en nuestra esposa o en su esposo, en su caso, que siembren sus hijos, que siembren su familia, que siembren sus amigos, que aprovechen las oportunidades, porque el Señor nos da oportunidades para sembrar. Y Él se alegra cuando usted va sembrando la semilla. Generalmente va a encontrar oposición, porque es lo más poderoso que existe cuando se siembra la semilla. Dice, el que viene sembrando con lágrimas, ¿sí? Pero después viene el fruto. A veces es difícil sembrar, a veces es difícil porque demanda espera, demanda fe, demanda confianza, ¿sí? Demanda negarse a otras cosas para poderse mantener en el trayecto correcto. Y yo
bajo este tema que le estoy hablando, yo quise traerle a usted algunos aspectos importantes acerca de la siembra, aspectos que le quiero pedir que usted considere, aspectos que son vitales. El primero de ellos, yo les puse aspectos importantes a considerar para ser un buen sembrador. ¿Cuántos quieren ser un buen sembrador? De verdad. A ver, levante la mano en serio el que quiera ser un buen sembrador. Muy bien. Yo le voy a dar aquí cinco aspectos que usted debe considerar, ¿sí? El primer aspecto yo le llamé el aspecto cuantitativo. El aspecto cuantitativo, o en otras palabras, ¿cuánto va a sembrar? ¿Cuánto va a sembrar? Porque de eso depende cuánto usted va a cosechar. No es lo mismo que usted siembre 1 hectárea de algo a que siembre 100. La cosecha es mucho más abundante. Hay gente que quiere sembrar una palabra cada mes, cada 2 meses. O bueno, voy a ir a la iglesia en diciembre, ¿sí? Voy a ir a la iglesia en Semana Santa, ¿sí? Voy a ir por una palabra. Y pues resulta que se desveló una noche antes, entonces ni siquiera esa palabra recibió. ¿Cuánto está sembrando? 0. ¿Cuánto va a cosechar? 0. Es un aspecto importante. ¿Cuánto estamos sembrando? ¿Cuánto está sembrando desde que usted se levanta en la mañana? Desde que está hablando con su esposa, con su esposo, con Dios, con quien sea que usted tiene que estar hablando cada día. Entonces hay un aspecto cuantitativo. Dice aquí la Escritura, el que siembra escasamente también cosechará. O sea, no puede decir, pero ¿por qué, Señor? Y luego hay gente que tiene esas preguntas para Dios. Señor, ¿pero por qué? Pues hay una cosecha raquítica. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de una vida abundante, estoy hablando de una vida plena, estoy hablando de gente feliz, ¿sí? No gente amargada, triste, estoy hablando de eso, ¿sí? Que también se puede convertir en algo financiero, sí, también, pero no es el enfoque principal. Entonces dice aquí, el que siembra escasamente también segará escasamente. Entonces dependemos nosotros de cuánto sembramos. Dígale a su vecino eso, depende de cuánto siembras. Yo tenía la costumbre, cuando había un restaurancito aquí en el pueblo, que yo iba ahí los domingos a veces o entre semana a tomar café. Y la idea no era tanto de ir a tomarme el café, sino era encontrarme gente. Y esa gente que me encontraba le compartía el mensaje. A veces me encontraba con unos y otros. Pero me encontraba con gente que decía, ya no quiero que me digas nada. Ya no quiero que me digas nada de la palabra. Vamos a platicar de cualquier otra cosa, ya no quiero eso. Y era la palabra. La cosecha escasísima. Pero hay gente que no quiere nada. Quizás usted conoce gente así, que no quiere nada de la palabra. Usted verá que es gente con muy poca cosecha, con muy poco resultado. O quizás tiene resultados en un área, pero la otra área de su vida está en ruinas. Porque nuestro Dios es un Dios que bendice. Dice la palabra de Dios así en Proverbios, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es algo que Dios viene y da para bendecir. Y dice, y el que siembra generosamente, también generosamente segará. El que siembra abundantemente. Tenemos que aprender a sembrar. Este domingo pasado, ya no me acuerdo qué día. Andábamos en la Ciudad de México, me acuerdo que me fui a bolear ahí casi nunca me boleo, siempre me boleo yo en mis zapatos, pero fui a bolearme y me encontré con un muchacho ahí
Y ya le pedí que si me boleaba y tienen así como un banquito, ¿no? Ya se sube uno, como que queda uno en el trono ahí, ¿verdad? Y ya me empezó a bolear y entonces uno dice, bueno, pues yo tengo que decirle algo a este hombre, ¿verdad? Porque no me puedo ir así nada más, ¿verdad? Y ya digo, bueno, ¿y qué, tienes familia? Sí, sí tengo. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 12. ¿Cómo que 12 hijos? Dije. Pero el muchacho tenía 22 años, ¿verdad? ¿Cómo tienes 12 hijos? No, pues es que 2 nacieron en agosto y otros 2 nacieron en noviembre y otros. Oye, pues ¿qué? Quería presumirme todas sus conquistas ahí. Y ya le dije, ¿no te da vergüenza eso? Y entonces cambió su semblante. Un día esos hijos van a crecer. ¿Y qué les vas a decir? ¿Eres verdaderamente un padre? No, pues ellos los van a cuidar las mujeres. ¿Y tú crees que eso es lo que hace un hombre verdaderamente? Entonces empezó a tallarme las botas con más ganas. Y ya le empecé a decir, mira, el plan de Dios no es ese, ¿verdad? No, pues es que Dios me las manda. No, Dios no te manda a nadie, no te equivoques. Pues me manda güeritas y me manda morenas y me manda. Estás completamente equivocado. Y empiezo a platicar con él, ¿verdad? Y empieza él dijo, ¿y usted quién es? Como que le empezó a dar pendiente, ¿verdad? Le dije, yo solamente, mira, quizás solamente a esto vine a México, a decirte que te tienes que arrepentir y que tienes que buscar a Dios, ¿sí? Y él se quedó muy serio, de verdad. Hasta le tuve que decir, ya déjame las botas, ¿no? Porque me las tenía talle. Pero le tenía que decir, tuve que sembrar una palabra con él, ¿verdad? No sé si esa palabra cayó entre espinas, entre piedras, al lado del camino, no sé, pero la semilla se la dejé. Tenemos nosotros que dejar la semilla. No sabemos qué va a pasar, no tenemos control sobre eso, pero es necesario estar sembrando. Cuantitativo, tenemos que sembrar abundantemente. ¿Sí? Siembre mucho. Quizás va a ser criticado porque dice, ay, vienes otra vez con la Biblia. No importa, usted siembre, usted está sembrando, ¿sí? El segundo aspecto que yo le quiero compartir es el aspecto cualitativo. O sea, ¿qué es lo que sembramos? ¿Qué es lo que sembramos? Dice la palabra de Dios así, Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. ¿Sí? Tu vida es el resultado de tu siembra. Se lo digo con todo respeto, sin intención de ofender a nadie, pero nuestras vidas son el resultado de nuestra siembra, de lo que hemos sembrado a través del tiempo. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué hemos sembrado? Dice, si uno siembra para su carne. Hay gente que dice, no, yo no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque voy a ir al gimnasio. Yo me puedo pensar así. ¿Es malo ir al gimnasio? De ninguna manera. Pero dice la Escritura, el ejercicio físico para poco es provechoso. La piedad es así. Tiene impacto en esta vida y en la otra. O sea, ¿qué es lo que nosotros invertimos nuestro tiempo? ¿Dónde es donde sembramos? Y no me malentienda, no estoy en contra de quien haga ejercicio. Qué bueno que lo puede hacer, pero tiene que tener un balance. Si eso es lo más importante, entonces ya se perdió. El balance no está bien, no está correcto. Y ahorita usted pasa y ve los gimnasios tan llenos, porque la gente está sembrando en su área física. Y dice aquí la Escritura eso. O sea, y no me refiero solamente que esté mal eso, que la gente tenga un cuerpo sano. Está bien, eso está. Que se cuide su alimentación y todas esas cosas. Está bien. Yo un tiempo hice mucho ejercicio y
Y yo no estoy en contra de eso, pero la palabra de Dios dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y no solamente se refiere a eso, sino los deseos de la carne. ¿Sí? ¿Qué cosas nos agradan? Hay corrientes de pensamiento que dicen, usted haga lo que le hace feliz. Cuidado, porque probablemente vas a caer en un engaño. Porque Jesús dijo, si alguno que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. O sea, no se trata de que todo lo que vas a hacer te va a hacer feliz. O sea, no va a tener un costo. El seguir a Cristo tiene un costo. Usted tiene que aprender a decir cosas que no. ¿Qué cosas estamos sembrando? ¿Sí? ¿Y cuánto estamos sembrando? ¿Sí? ¿Qué es lo que sembramos? Dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sí? Entonces sembrando palabra, ¿sí? en lo que vale la pena, invierta su tiempo, discipline su cuerpo para decir, ¿sabes qué? Te vas a poner aquí un capítulo de la palabra, ¿sí? Y esa palabra la voy a estudiar y la voy a meditar, porque yo sé que ahí está la vida eterna. Las palabras que yo les he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Son vida a los que lo hallan y son medicina para todo su cuerpo. Tantas cosas no nos dice de la palabra, que si las pensamos y las traemos frescas en nuestra mente, usted va a decir, híjole, ya se me está yendo el día y yo todavía no he leído nada de la palabra. Digo, Señor, danos una urgencia así, de ese tamaño. Que digo, Señor, ya almorcé, ya comí y voy a cenar y no he hecho nada por alimentar mi espíritu con la palabra. Y así se pasa un día, 2 y semanas y meses. Eso no puede ser posible. O digo, sí es posible, pero el resultado es notorio. El resultado es notorio. El otro aspecto que yo le quiero mencionar, el número 3. Yo le puse así el aspecto de la oportunidad. ¿Cuándo siembras? A veces la gente quiere el momento en que tenga toda la paz, toda la tranquilidad, todo esté bien. Generalmente ese momento no llega. Usted tiene que buscar ese momento y tiene que aprovecharlo. ¿Sí? Aquí habla en Eclesiastés capítulo 11 y dice, el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. O sea, si es que estoy buscando el momento ideal no va a llegar. Eso es algo que usted tiene que abrirse espacio y decir, este momento es para esto. Yo lo tengo que hacer. Tengo que aprovechar, ahora sí que la oportunidad que el Señor me da, estoy vivo hoy tengo que hacer algo. Hoy tengo que sembrar algo. ¿Qué le voy a sembrar a mi vida? ¿Qué le voy a sembrar a mi esposa? ¿Qué le voy a sembrar a mis hijos? ¿Qué voy a sembrar en la gente que me encuentro? Tenemos que andar, como decía, me acuerdo que me decía el pastor David, necesita uno andar siempre calientito, ¿sí? Siempre listo, ¿sí? Tú no sabes cuándo te van a invitar a predicar. Entonces tú tráete un bosquejo aquí en la bolsa, dice. De pronto te invitan a predicar, tú sacas y predicas de eso que traes ahí. Digo, a nosotros como predicadores, no le estoy diciendo que usted tiene que predicar en cada lugar. Pero si yo he llegado de repente a algún lugar, oye, pues no quieres pasarte y predicar, pues sí me paro y predico. O sea, el Señor sabe que he estado meditando en muchos temas, en cuál Señor de esos, pues en este, y ahí está, ¿no? Y no digo que no se prepare uno, pero a veces habrá momentos en los que no se puede preparar y hay que aprovechar la oportunidad. Casi siempre me sucede eso. Un día me fui a San Antonio, íbamos unos días de vacaciones, llego a San Antonio y me habla una persona, supe que estás en San Antonio, te invitamos aquí a la iglesia. ¿Cuándo? Mañana. Ok. Y igual allá en Charlotte, bueno, estamos en Navidad, vamos a ir en Navidad, ya vamos a ir para allá a la noche a cenar en una casa de unos amigos, están toda su familia reunida, y dice, oye, ¿no podrías dar un mensaje aquí a las 4 de la tarde para
pues hay que estar dispuestos. Es una oportunidad para sembrar. Tenemos que encontrarnos sembrando. Pero sobre todo tenemos que sembrar en nosotros, porque no podemos dar lo que no tenemos. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tienes que dar lo que tienes, lo que el Señor te ha puesto. Entonces, dice aquí Eclesiastés, dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. No esperes el momento ideal, en otras palabras, no esperes el momento ideal, tú siembra y sigue sembrando. Es importante que tú te encuentres sembrando en tu vida, en tu esposa, en tus hijos, en aquellos que amas y aún en aquellos que te encuentras de pronto en el camino. Necesitan una palabra, que no te dé pena sembrar una palabra, ¿sí? Jesús dijo claramente, el que se avergonzare de mí, yo también me voy a avergonzar de él. Nosotros tenemos que tener la palabra dispuesta. Quizás en algunas veces va a ser incómodo, pero es necesario, porque es la forma de bendecir a alguien. A veces pensamos que bendecir a alguien solamente es decirle Dios te bendiga. A veces es sembrándole una palabra que necesita oír, una palabra que le haga recapacitar de alguna situación en su vida. El cuarto aspecto que yo le quiero compartir es en relación a la generosidad. Ser generoso, no ser limitado. Abrir su mano a dar, acordarse de los que no tienen, ¿sí? Y darles una palabra. Hay gente que uno dice, no, pues a esa persona, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Cuando tú siembras no pierdes el tiempo. Tú no sabes el impacto que va a tener sobre alguien esa palabra que tú le vas a dar. Dásela como quiera. Que estás cansado, que ya te quieres ir, como quiera, da la palabra. Ese aspecto de generosidad el Señor lo ve. El Señor lo ve. Dice aquí la palabra, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y dice también, a Jehová presta el que da al pobre, que le da ¿qué? Una palabra, no solamente dinero. Si le puede dar dinero, qué bueno, déselo. Pero más valioso que el dinero es una palabra. Cuando usted le da una palabra a alguien, usted lo está bendiciendo, pero a generaciones. Dice el que a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Que imagínese, si usted anda bendiciendo al pobre, el Padre dice, estoy en deuda contigo. Dice el Padre, se lo va a pagar. No pienso yo que en algún momento alguien le vaya a decir a Dios, me debes. Él va a pagar absolutamente todo. Sí. Yo cuando estaba meditando en esta palabra, yo me quedo pensando en esa gente, ¿verdad? A veces hay gente que pide alguna economía, ¿verdad? Y a veces uno dice, hay tanta gente haciendo fraudes con eso, ¿verdad? Que no están enfermos y piden ayudas y todo eso. Y es muy difícil poder decidir quién sí y quién no, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer ahí? Solamente que seas movido por el Espíritu y el Señor te guía a dar o a no dar. Pero el Señor dice, da. Cuando tú das, tú activas cosas, tú siembras cosas. Cuando das una palabra, tú estás activando cosas. Sí. Si tú quieres ser un buen sembrador, considera esto. ¿Cuánto siembras? ¿Qué siembras? Sí. ¿A quién le siembras? El quinto aspecto, para terminar, es el aspecto de gracia. Nosotros, todos nosotros, cosechamos
lo que no sembramos. En el aspecto de la gracia. Dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que cosecha. Uno usa ese dicho para muchas cosas. Yo lo he usado como un dicho común, ¿verdad? Y nadie sabe para quién trabaja. ¿Lo ha oído, verdad? Aquí dice, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Uno siembra y otro cosecha. Nosotros cosechamos la siembra que nuestro Señor Jesús hizo. Él sembró su vida y pagó por nosotros. Por esa razón nosotros estamos aquí. Porque alguien sembró para que nosotros tuviésemos una cosecha. Alguien sembró su vida. Alguien la entregó. Y como Él la entregó, nosotros tenemos vida. ¿Sí? Ese es el mayor ejemplo. Nadie tiene mayor amor que esto. El que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús dijo, yo puse mi vida por ustedes. Y Él ha puesto su vida por nosotros. Ese es el mayor ejemplo. ¿Cuánto más nosotros tendríamos que estar poniendo las palabras de Él en otros? Para que reciban, para que se llenen. Creo yo que eso es el punto más importante. Dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Nosotros nomás llegamos a cosechar. Esta es la vida eterna. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si creyeres en tu corazón, que si confesares a Jesús como tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Simplemente tú no estás sembrando, alguien más sembró por ti. Y quizás haya gente que está esperando que tú pases un día y le dejes una palabra. ¿Cuándo va a suceder eso? Tienes que animarte. Pero bueno, no puedes sembrar si no tienes semillas. Las semillas están ahí en la palabra, necesitas conocerlas. Y cuando las conozcas, vas a poder decir, esta semilla es para Ulises, esta semilla es para Samuel, esta semilla es para Pedro. Porque cuando los veas, apenas los veas, vas a saber qué es lo que Dios quiere que siembres en una vida, en la otra. ¿Sí? Y esa semilla, si cae en la buena tierra, va a producir lo que Dios quiere. No va a regresar vacía, va a producir un fruto maravilloso. Pero nosotros somos los que tenemos que convertirnos en esos sembradores que están sembrando la semilla. Esta semilla, la semilla de vida, la semilla del cielo, ¿sí? La semilla que le digo yo, la semilla de vida, ¿sí? Semilla de vida. Su palabra, ¿sí? La semilla es la palabra de Dios. Tiene poder para transformar. Tiene poder para transformar. Tiene poder para cambiar. Tiene una agenda ahí adentro. Tiene un plan ahí adentro. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos es recibirla, creerla. Y ahora sí que dejarla ahí nosotros a que dé en su momento, dé el fruto. No se desespere. Dios la creó así. Dios no se equivocó. Dios no está equivocado para nada. Usted cuando dice, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice, perdona al que te ofende. ¿Qué va a hacer con esa semilla? Perdono a tal persona. Yo la perdono. Usted no sabe lo que sucede en ese momento. Usted no sabe cómo su alma empieza a recibir una sanidad de aquella herida que le hicieron, porque usted está decidiendo perdonar. La ofensa fue muy grande, sí, la ofensa fue muy grande, pero el Señor dice, perdonad. Entonces Él te está dando una semilla que se llama perdón, y tú la puedes tomar y sembrarla. ¿Quién fue el que me hirió? Pues fue tal persona. Yo lo perdono. Siembro la semilla del perdón en esa persona. Y Señor, ya la sembré.
la verdad no me siento tan bien, pero ya la sembré. Y cuando vuelva a ver a la persona, acuérdese, yo sembré una semilla de perdón ahí. Yo la sembré. Y usted va a empezar a ver, así como este sencillo ejemplo, empieza a sembrar las semillas, ¿sí? Empieza a alegrarse en las tribulaciones. Dice la palabra de Dios, nos gloriamos en las tribulaciones. Hace días vino el pastor Trini y decía, todos queremos ver la gloria. La gloria también se ve en las tribulaciones, en los problemas, en las angustias. Está pasando uno por problemas, Señor, gracias porque algo me quieres enseñar. Yo creo que voy a salir fortalecido de esta prueba porque tú estás conmigo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sembrando esa palabra en mi vida. La estoy creyendo. Estoy esperando ver un fruto. Y así estoy viendo a mi hijo en una condición que digo yo, no quisiera que estuviera así. Yo voy a sembrar una palabra, Señor, de lo que tú has dicho para mi vida y para mis hijos. Has hablado de mis descendientes, ¿sí? Tú dijiste creer en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Yo creo que va a ser salvo. Yo creo que se va a arrepentir. Yo creo que se va a volver porque tú lo dijiste y esa semilla yo la declaro sobre él y ahí está. Y así constantemente usted tiene una cantidad impresionante de semilla para aplicar en el número de circunstancias que usted va a enfrentar en su trabajo, en la enfermedad, en la prueba, en la alegría, en gratitud. ¿Cuántas cosas usted puede estar sembrando diariamente, constantemente? Eso es lo que el Señor quiere, que nos convirtamos en gente que siembra. Porque si somos gente que siembra, seremos gente que cosecha. Y dice la Escritura ahí en Juan capítulo 15, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Y usted no puede llevar mucho fruto si no siembra mucha semilla, ¿sí? Entonces la clave es sembrar mucho para cosechar mucho. El que siembra generosamente, también generosamente cosechará. Amén. Creo que le iba a decir un último versículo. Mateo 19, 29. Dice la Escritura así, que los discípulos de Jesús le hicieron una pregunta y le dijeron, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros, Jesús? Ese no lo tenemos, ¿verdad? Mateo 19, 29 dice, véalo conmigo, por favor, Mateo 19, 29. Voy a leer desde el verso 27, vea lo que dice. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. 100 veces más. Cuando usted siembra, entonces usted se abre a la posibilidad, ¿sí? Y siempre la siembra es más pequeña, la cosecha es más grande. Usted siembra un grano y cosecha un elote. Usted siembra un grano de sorgo y cosecha una espiga, ¿sí? Siempre toda la cosecha es más abundante. Siempre una semilla de tomate y usted levanta una caja de tomates de ahí, ¿verdad? Así es, abundante. Esa es la naturaleza de una semilla. Siempre va a dar mucho más de lo que nosotros sembramos. Póngase en pie, por favor. El Señor quiere que salgamos de aquí bendecidos. Y si a través de este tiempo, de esta plática, usted dice, quizás pueda decir, ya he sembrado mucho, me espera una gran cosecha. Pero también pudiera decir, no he sembrado tanto.
es un buen momento para decir: yo me quiero convertir en un sembrador de la palabra, en mi vida, en aquellos que me rodean y en todas las áreas donde el Señor me permita. Quiero ser un sembrador. Así es que cualesquiera que sea su situación, haga un compromiso entre usted y Dios, no conmigo, entre usted y Dios. Haga un compromiso: Señor, ayúdame. Le voy a decir que no puede llevarlo a cabo sin conocer la semilla. Necesitamos primeramente tener la semilla. Ya la tiene usted ahí, conózcala y siémbrela en donde el Padre le diga que la vaya sembrando. Primeramente en usted, y siémbrela, riéguela. Sorpréndase de lo que la semilla va a hacer en su vida, en su familia, en sus hijos, en su nación. Ahorita es muy fácil estar criticando todas las cosas, pero hay poca siembra. Si hay poco resultado, no hay mucho que pensar, hay poca siembra. Si en nuestro hogar hay poco resultado, es que hay poca siembra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechamos. Pero Dios quiere que tú tengas una siembra abundante, una cosecha abundante. Jesús dijo así: yo he venido para que tengas vida abundante. Abundante. Eso es lo que Dios quiere para ti. No lo dudes. Eso es lo que Dios quiere para ti. Quizás en algún momento estás pensando: bueno, eso es para otros. No, es para ti. Yo siembro esta palabra y te digo: es para ti. Esto es para ti. Dios lo tiene para ti. Dios lo tiene para tu casa. Ese es el plan de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos, mira a tus hijas que están aquí. Hoy nos has hablado, Señor, acerca de volvernos hombres y mujeres que son sabios y siembran, que no dejan pasar las oportunidades, sino que las aprovechan. Bendícelos, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que da semilla al que siembra. Padre, que ese deseo, ese anhelo de sembrar, Señor, se una, Señor, con ese deseo de conocerte, de conocer la palabra, para poderla sembrar. Que puedan sembrar en sus padres, que puedan sembrar en sus hijos, que puedan sembrar en su familia, en sus amigos, en su trabajo, en su nación, en donde quiera que sean, Señor. Donde quiera que tú los lleves, Señor. Que sean hombres y mujeres que dejan huella donde van, Señor. Que Padre, que esa huella preciosa de la semilla, Señor, sembrada, Señor, sea esa cosecha abundante en sus vidas, Señor. Yo bendigo a cada uno, Señor, con un anhelo superior, Señor, por conocer más de la palabra y sembrarla a tiempo y fuera de tiempo, Señor. No cuando el momento parezca especial, sino en cualquier momento, Señor, que la palabra esté ahí, Señor. Padre, ayúdanos. Solamente tu Espíritu puede hacer eso con nosotros. Necesitamos de ti, Espíritu de Dios. Ayúdanos a esta siembra. Ayúdanos a esta siembra, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, el que se sembró por nosotros, por el cual hemos cosechado la vida eterna. Gracias, Jesús, eternamente agradecidos estamos contigo, porque te diste por nosotros. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.